Un saludo especial a quienes nos sintonizan desde las diferentes ciudades y provincias del país, así como a todos nuestros compatriotas, apreciados migrantes que se conectan desde las diferentes ciudades del planeta. Un agradecimiento especial a la militancia del Movimiento Patria Libre por estar junto a nosotros en estos espacios de formación y entrevistas con la verdad informativa del acontecer nacional. Les recordamos además y les invitamos a que se suscriban a la página de Hechos Ecuador desde la plataforma www.hechosecuador.com y que también nos sigan en Facebook Live, en YouTube, en Instagram, en Amazon Alexa y Roku. Bueno, damos la bienvenida a Luis Lascano. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Y el tema, pues, que es tuyo en este programa que de aquí en adelante tú lo vas a llevar los días martes, es comerse el mundo o salvaguardarlo. Un gusto, Luis. Coméntanos el porqué del tema. Un gusto, Marco, estar aquí de nuevo, bueno, con este tema que es muy especial, muy urgente y también va a ser muy interesante en este programa. Bueno, para empezar, esta metáfora o estas dos metáforas que abarcan este título del tema de hoy van a constituir al final, ya cuando acabemos el programa, dos paradigmas diferentes, es decir, dos visiones del mundo diferentes, pero y opuestas además, que van a tener que ver con la actual crisis ecológica que estamos viviendo. Entonces, este comerse el mundo y también el preservarlo, salvaguardarlo, son metáforas, ¿ya? De visiones del mundo que el ser humano puede tener. El actual que estamos viviendo es justamente ese comerse el mundo. No sé, habrás oído, Marco, igual que muchos dicen, bueno, vamos a salir a comernos el mundo, sal a comerte el mundo. Entonces, eso no es inocente, ¿no? O sea, no es sí, inocente, o sea, tiene una intencionalidad detrás, pero también un sentido común ya construido que justo lo da nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, Claro. Y es por ahí va la cosa. así es, muy bien. Y desde ese sentido, incluso bíblicamente hablando, desde el libro del Génesis, ¿no es cierto? Cuando se habla para los que son creyentes y pueden, y tienen la oportunidad de haber leído la Biblia, pues se habla sobre la creación, en donde en diferentes días el Ser Supremo fue creando todo entre esos, todo este bello planeta en el que vivimos. Y por ende, todas las especies animales, el ser humano como tal. Ahora, estamos aquí y justamente lo que tú mencionabas, tenemos paradigmas, entre esos, bueno, paradigmas de lo que yo tengo entendido son ideas preconcebidas, Ujú. ¿no es cierto? De algo que ya está planteado, pero también podemos crear nuevos paradigmas. Tú hablabas, o lo que vamos a hablar es Día del Sobregiro de la Tierra 2021, Ujú. de la huella ecológica y la biocapacidad. En este sentido, ¿cuál es el paradigma actual, Luis Lascano? Ya. Entonces, lo que venía diciendo, claro, o sea, nuestro paradigma actual es justamente esta metáfora, o sea, está expresada en esta metáfora de comerse al mundo, ¿no? Es decir, Eh, ¿qué significa comerse al mundo? Bueno, en lo coloquial te dicen tienes que superar cualquier obstáculo, triunfar a toda costa y bueno, o sea, eso trasladado a qué es triunfar en la sociedad actual y qué límites la sociedad actual, bueno, posee o existen. Claro, es un crecimiento ilimitado y un enriquecimiento ilimitado. Ese es el proyecto, digamos, que propone de éxito la actual sociedad. Y eso más o menos es lo que retrata la metáfora de comerse al mundo. Pero ahora entonces veamos qué repercusiones ha tenido eso. Yo no sé si, bueno, la audiencia sepa, pero hay un día que se celebra justo lo que tú decías, el Día del Sobregiro de la Tierra. ¿Qué es el Día del Sobregiro? Es muy especial y tiene que verse justamente con esto de comerse el mundo, porque te da una medida de cuánto nos hemos comido el mundo, digamos. Entonces, esta medida es la capacidad que tiene la Tierra para brindarnos justamente todos los recursos naturales que necesitamos los seres humanos para sobrevivir. Entonces, un proyecto de comerse el mundo, es decir, un crecimiento ilimitado, supone que hay que explotar, apropiarse y acumular tanta riqueza que tiene un soporte en nuestros recursos naturales, en todo lo que la Tierra ofrece. Es decir, le estamos exprimiendo
para cumplir ese mito del progreso que se llama, que supone la sociedad capitalista actual. Entonces, el día del sobregiro justo va a aportar evidencia desde las ciencias de la Tierra, desde las ciencias de la vida, a que hay un día en que la Tierra se sobregira. ¿Qué se entiende por sobregirar? Cuando tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las de débito, lo que sea, a veces se nos sobregiran, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos un stock, o sea, una cantidad de dinero ahí que podemos utilizar, y si utilizamos de más, pues estamos sobregirando la tarjeta, más de lo que tenemos para utilizar. Bueno, a la Tierra es lo mismo, estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede darnos y reponer en un año. El día de sobregiro justo es esa fecha en la que la humanidad, en el orden vigente actual, es decir, en la sociedad capitalista actual, ya ha utilizado y consumido para la producción de diferentes bienes y servicios todos los recursos biológicos que la Tierra puede darnos y reponer en un año, en un año. Es decir, la Tierra nos brinda, por ejemplo, todo lo que es las tierras fértiles, cultivables, los mares con los peces, los bosques y todo eso que nosotros utilizamos para producir los distintos bienes y productos. Eso tiene una capacidad de regeneración para que la Tierra no entre en shock y tenga consecuencias como, por ejemplo, la infertilidad del suelo. El día del sobregiro, el 2021, fue el 29 de julio. Es decir, empezó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ahí, en ese julio del 2021, agotamos los recursos que la Tierra puede reponer que podía reponer en ese año. Es decir, no llegamos hasta diciembre y nosotros ya agotamos todos los recursos que podía regenerar o los ecosistemas podrían haberse regenerado. Pasado esa fecha, estamos viviendo como Ya. en déficit, se podría decir, estamos gastando lo que más allá de lo que la Tierra puede soportar y regenerar. Y entonces el día del sobregiro justo te dice, estamos utilizando 1.7 tierras para, para sustentar nuestra sociedad actual como está organizada. Entonces, esa es la idea y esa es la consecuencia, digamos, de este. Es decir que, claro, es decir que estamos, lo que tú dices, consumiendo más de de lo que se está produciendo, de lo que la tierra produce, Ujú, sí. ¿no es cierto? Ajá, sí, sí, eso se está entendiendo y eso justo se llama la huella ecológica. Ahí uno puede entender todo lo que yo estoy hablando desde este concepto de la huella ecológica. La huella ecológica justo es un área, se mide en áreas, ¿no? En áreas, en superficies de la tierra, ya sean océanos, mares, ríos, tierras fértiles, bosques, o sea, todo lo que los ecosistemas nos pueden dar de materia y energía para nosotros producir los bienes que necesitamos. Bueno, la huella ecológica se mide por la cantidad de estas áreas que nosotros demandamos en la sociedad actual, es decir, no como humano abstracto, sino que en la sociedad actual como está organizada, toda esta área que demandamos para suplir estas demandas o estos requerimientos de consumo, ¿ya? Y en el paradigma actual, es decir, esto de devorar el mundo, que significa Y en esto, explotar. Ujú, ya, sí, y en este sentido de esta explotación que tú mencionas, hay un límite? es justo, ¿Existe un límite en ese sentido? justo el límite viene a ser este día de sobregiro. Ese es el límite. Es decir, pasado ese límite, Ya, la Tierra nos empieza a ahí. mostrar sus consecuencias. O sea, las consecuencias justo es la desertificación, por ejemplo, de tierras. Muchas veces también la sobrepesca, o sea, afecta a los recursos naturales que están en el mar, es decir, los peces, los animales mismos, ¿no? La diversidad biológica se cae a pedazos, ¿no? Porque se fragmentan los bosques, se talan los bosques, pero más allá de lo que el ecosistema puede absorber y soportar. Por ejemplo, las emisiones de CO2 también. Es decir, había en un equilibrio, digamos, normal de la Tierra, el CO2 puede ser absorbido por mar y por bosques, pero pasado este límite, que es el sobregiro, es decir, la capacidad que tiene la Tierra para poder regenerar los recursos que nos brinda, pasado este límite,
Entonces, por ejemplo, los bosques ya no pueden absorber más. La tierra ya le fuerzas a ser fértil, o sea, le sigues cultivando, no respetas los ciclos y empieza a deteriorarse. Y eso con un montón, digamos, de otros sistemas, otros ecosistemas, ¿no? Otros sistemas ecológicos. Ya. Ujú. Ahora, con lo que tú nos estás mencionando, esta huella ecológica que nosotros estamos dejando es, es lastimoso, ¿no? Es para las nuevas generaciones. Somos los responsables, somos actores directos. Muchos podrán decir, pero yo de qué forma estoy actuando, de qué forma estoy participando, estoy, de qué parte estoy, si de los que tratan de comerse o de salvaguardarlo. Ujú. Entonces, esta huella ecológica es igual para todos. Eh, Pues la respuesta rápida sería no, no es igual para todos, aunque en términos generales, digamos, este paradigma de comerse el mundo es hegemónico, es decir, nos han impuesto ese consenso para tener esa visión del mundo de quien más tiene, de que el tener más carros, tener más dinero, tener más casas o tener una casa gigante es símbolo de éxito, o sea, de comerse, el de haberse comido el mundo. Aun cuando este paradigma, digamos, está en el imaginario y en la visión y en el sentido común de casi toda la humanidad, hay una imposibilidad física, material, que no se puede generalizar este nivel de consumo y producción a todo el mundo. Es decir, la huella ecológica no es la misma en todo el mundo, no es la misma ya estrictamente, objetivamente hablando. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, con el tema de justamente comparar lo que se llama la biocapacidad, es decir, los ecosistemas que posee cada región del planeta y que pueden otorgarnos o los recursos necesarios para vivir y para producir todo lo que la actual produce, o sea, desde carros, desde, yo qué sé, comida también y todos los tipos de bienes y servicios que actualmente están vigentes. Entonces, esos materiales se extraen obviamente de la naturaleza y hay una capacidad de los ecosistemas para brindar esos recursos y también absorber los residuos. ¿Ya? Entonces, esa biocapacidad está dada también de diferente manera en diferentes regiones. Por ejemplo, el sur global, o ¿Ya? sea, América Latina, África, tiene gran cantidad de recursos, muchos recursos, ¿sí? Es decir, bajo los actuales esquemas de consumo, de producción y consumo, la huella ecológica, por ejemplo, de regiones como América Latina, incluso partes del África, la huella ecológica va a ser mucho menor que los países europeos, que los países, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, claro, porque ellos, por ejemplo, tienen una alta huella ecológica y poca biocapacidad, es decir, los ecosistemas ya no les alcanzan para el nivel de producción y consumo desmedido que ellos tienen, no les alcanza, pero lo tienen. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo lo hace? Porque si toda producción, si toda riqueza, inclusive de los millonarios de las transnacionales, se sustenta materialmente en lo que la naturaleza pueda dar, si todo es así, ¿de dónde obtienen si no tienen la capacidad suficiente como para justificar esa producción desmedida y ese enriquecimiento casi ilimitado? ¿No? Importan lo que se llama sustentabilidad, importan biocapacidad, es decir, a nosotros que tenemos grandes ecosistemas, grandes bosques, grandes fuentes de agua, ¿no? Entonces ellos, por diversos mecanismos, ya sea comercio internacional, que de comercio igual no tiene, es más bien monopolios que cooptan nuestros recursos naturales, eso se llama, claro, importar sustentabilidad. Entonces ellos suplen eh, su huella ecológica con absorbiendo nuestra biocapacidad, es decir, el potencial de nuestros ecosistemas para brindar bienes y servicios. Entonces, es un ejemplo fácil de eso es Europa, por ejemplo, necesita grandes cantidades de soya para alimentar a sus vacas, pero no tiene.
extensiones de tierra en su territorio. ¿Y qué hace? Bueno, hace que la Argentina y Brasil devasten zonas, deforesten zonas para producir soya que va a ser importada para el consumo de sus vacas. Entonces, eso es lo que, eso es lo Ujú. que hace diferente, por ejemplo, la huella ecológica también, pero hay una interdependencia también. Nosotros estamos brindándoles a ellos la sustentabilidad, ¿ya? Pero ellos tienen una alta huella ecológica, más que muchos países del sur. En este sentido, Luis, lo que podemos ver es que las grandes potencias, y por lo general siempre está en el hemisferio norte, pues, las grandes potencias vienen siendo los que se están comiendo al mundo, mientras Sí, que por debajo, hacia el hemisferio sur, son los que nos están exigiendo, pidiendo que les salvaguardemos. Pero no es ni siquiera salvaguardar, yo creo, al mundo como tal, sino es justamente salvaguardarle quizá hacia los intereses de estas grandes regiones, de estos grupos o grandes poderes a nivel mundial que existen. Eh, Acá, como tú bien lo mencionas, eh, se ha visto en noticias, se ha visto en programas esa gran deforestación que sigue aumentando cada vez, por ejemplo, en el país de Brasil, ¿no? O los grandes recursos naturales que se están extrayendo y llevando a estas grandes potencias. Es decir, aquí no hay una conciencia desde estas personas, desde estos grupos, porque prácticamente no les interesa salvaguardar. Ellos están pensando netamente en la parte económica, en la parte de réditos. Es así. sí, es así. Y de hecho, ese es el paradigma que, digamos, está vigente. Este, hay que nombrarlo. Es decir, hay un sistema que tiene su lógica y que se llama capitalista, ¿ya? El sistema capitalista, justamente, eh, Aristóteles, por ejemplo, decía que la economía es una cosa y la crematística es otra cosa. La crematística llamaba Aristóteles la acumulación de riqueza sin límites, o sea, solo el dinero por el dinero, ¿ya? En cambio, la economía se trata de otra cosa. Por eso el capitalismo, lo que es irracional. Ellos, o sea, el sistema mismo está organizado de tal manera que prime la acumulación de riqueza por sobre la satisfacción de necesidades. Y si necesitan arrasar el planeta para eso, lo hacen. O sea, se lo hace. Y digo lo hacen porque las grandes potencias con sus transnacionales son las que ostentan el poder económico actualmente. Es decir, ellas, por ejemplo, tienen a veces productos internos brutos, las transnacionales, mayores que los mismos países, que nuestros países, que todos los países del sur, las transnacionales, por ejemplo. Y eso uno dice, bueno, o sea, solo es la riqueza. No, su riqueza está fundamentada, como digo, en los ecosistemas, es decir, a la final de todo hay una fuente material de donde sale la riqueza, que al final se transforma el dinero ya. Entonces, pero los recursos, los ecosistemas, la naturaleza provee el sustento material. Entonces, o sea, si se necesita devastar grandes zonas de bosques para obtener petróleo o se necesita botar grandes cantidades de CO2 para quemar el petróleo y así aumentar las ganancias, pues se lo hace. O sea, digamos, ese es comerse el mundo. Los límites son rebasados con tal de triunfar. O sea, triunfar en el paradigma actual que es este Claro. capitalismo. Y la visión del capitalismo es una visión glotona, algunos autores lo llaman. O sea, es decir, voraz, no tiene límites, no tiene cabida, come, destruye y absorbe todo. Y en ese destruye y absorber todo, ves escasos después los recursos, porque no tiene límites. Entonces, claro, ves, va generando esa sensación de escasez y después se piensa que la tierra no es suficiente para todos y que el humano en abstracto ese es el que está acabando. Lamentablemente, como ya comentamos antes, o sea, hay hay de una distinción, una diferencia entre regiones, e inclusive también por el nivel de riqueza en el impacto ambiental que uno tiene, es decir, la huella ecológica, la necesidad de usar grandes extensiones de tierras, ecosistemas, para obtener los recursos naturales necesarios para producir bienes y servicios. O sea, hay una diferencia en eso. Entonces,
Claro, la visión del capitalismo sí es voraz, glotona, pero en medio de eso va arrasando a 2/3 de la humanidad y a la naturaleza. Es decir, porque también, así como el capitalismo explota la naturaleza, también explota gran parte de la humanidad. Juntar esos dos problemas es justamente ir a la raíz y ver que este paradigma en realidad, eh, en este paradigma predomina, como ya habíamos dicho, la acumulación de riquezas y concentración en pocas manos, en manos privadas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que pocas personas, pocas transnacionales están arrasando el planeta. Y hay un dato concreto, 100 transnacionales son responsables del 70% de las emisiones de CO2 globales. ¿Eso qué nos quiere decir? Ellas son las que están arrasando. Pero a lo que arrasan con el criterio de aumentar la tasa de ganancia, de acumulación de riqueza, supeditan todo a ese criterio y sacrifican a la humanidad, a gran parte de la humanidad, a que no satisfaga sus necesidades. Y ellos sí están devorando la tierra, o sea, devorando los recursos, acumulando. O sea, es imposible generalizar este consumo, es imposible materialmente. Y uno de estos conclusiones, por ejemplo, del día del sobregiro de la Tierra, o sea, de la biocapacidad, la huella ecológica, todo lo que he explicado, es justamente ver por cada país cuándo es el día del sobregiro de la Tierra. No sé, Marco, si me puedes poner esa imagen. Claro que sí, Ah, permítame un momento. justo en esa imagen, los que pueden A ver, ver, eh, ahí, se observa, ¿qué bueno, la significa eso? Tierra, se observa toda la Tierra y se ve, bueno, para el año 2022, es decir, este año como un pronóstico de cuándo por cada país los recursos que la Tierra puede brindarnos en un año pueden ser regenerados. O sea, por ejemplo, Ecuador, no sé si ven por acá, está el último, está en el mes de diciembre, donde dice DEC, por ahí, DEC, y Ecuador, su día de sobregiro es el 6 de Sí, diciembre. Es decir, en la parte nosotros en la parte superior. Ajá, superior. sí. Nosotros el 6 de diciembre, recién el 6 de diciembre de este año, habremos terminado los recursos, digamos que nuestra tierra, nuestro país nos ofrece desde nuestros ecosistemas para que se puedan regenerar. O sea, recién el 6 de diciembre. Es decir, casi completamos el año. En un año, todos los recursos disponibles para este año y que se pueden regenerar se acaban obviamente el 31 de diciembre. Nosotros acabamos antes, es decir, los acabamos antes. Sí, estamos con un adelanto, es decir, no terminamos el año a la par, ¿no? Con los recursos disponibles y acabamos todos los recursos disponibles que se regeneran en ese año. Entonces, pero otros países, por ejemplo, como Alemania, Bélgica, los europeos, algunos, por ejemplo, como Qatar también, Estados Unidos, o sea, acaban sus recursos mucho antes de que acabe el año. ¿Y de dónde sacan el resto? Bueno, de los demás países. Ese es el problema. Si el O consumo, sea, por de los que ejemplo, salvaguardamos. claro, de los que salvaguardamos. Ahora sí puedes quitarle nomás, Marco. Listo. Y los recursos que nosotros, por ejemplo, tenemos. Pero me parece algo espantoso eso, ¿no? De lo que tú Sí, dices. Claro, ellos, ellos consumen ujú, sus recursos antes de lo establecido ujú, y por ende buscan más recursos en estos otros países. claro, sí. Nosotros estamos, por lo menos, como tú dices, en Ecuador, de todos modos consumiendo antes de que se termine el año, para Sí, volver a regenerar eso. para volver a regenerar. Sí, 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 estamos, o sea, digamos que estamos ecológicamente en un buen término, pero lamentablemente no vivimos solos, es decir, no somos el único país y hay países que demandan, por ejemplo, Claro. nuestra producción de petróleo y casi el 70% del petróleo que nosotros producimos es exportado. Entonces, el sistema internacional, justamente bajo este criterio de voraz. Ahí, Luis, entonces, claro, justamente lo que tú dices, Luis, Ujú, con este paradigma actual vigente, que es el que está vigente, que ujú, lo que nos da a conocer es que es una visión
de un planeta glotón por parte de este capitalismo y que también a su vez produce la escasez, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias vienen, qué consecuencias ecológicas, sociales trae esto para nuestro planeta con este paradigma vigente? Claro. Entonces, por ejemplo, las consecuencias ecológicas es justamente el deterioro de todos nuestros ecosistemas. Es decir, se pone en jaque la posibilidad de seguir manteniendo las condiciones para la vida en la Tierra. Es decir, y en especial la nuestra, ¿no? Porque nosotros también dependemos de lo que nos ofrece todos los ecosistemas y por eso ya después, en otro punto más adelante, veremos que hay otros paradigmas en donde puede cambiarse esa visión de la naturaleza externa a nosotros como objeto cuantificable que sirve como instrumento para aumentar la tasa de ganancia del capital. Y también el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano también está instrumentalizado. Entonces, las consecuencias que eso trae es justo la devastación sin límite, sin control, para aumentar la ganancia, la devastación de la naturaleza, cuando nuestro planeta es limitado. Es decir, limitado para una visión glotona de devorar los recursos naturales para alimentar una riqueza infinita, ¿ya? Entonces, claro, las consecuencias de eso y los efectos sociales, por ejemplo, en nuestro planeta, también se ven. O sea, hay muchas comunidades también indígenas que se ven afectadas, por ejemplo, por los procesos extractivos de petróleo, de minería claro, y esos recursos naturales. Lamentablemente, o sea, no es cuestión, como dicen, solo del extractivismo, ¿no? O sea, como que fuera un modelo el responsable de eso, como si fuera solo a nivel nacional. No, hay, como decía, un sistema mundial que demanda, por ejemplo, los países europeos, biocapacidad. Entre ellos están minerales. No tienen ellos suficientes minerales, por ejemplo, para cambiar a los carros eléctricos ahora con baterías de litio que Europa quiere hacer como parte del desarrollo sostenible. ¿De dónde va a sacar ese material? Por ejemplo, del litio que tiene Bolivia. Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio. Claro, Entonces, ahí viene el aspecto de las relaciones sociales. Se genera un conflicto interno por la explotación de recursos. Nosotros también transferimos riqueza a ellos para alimentar justamente su crecimiento económico. Y entonces, claro, si su visión es de un crecimiento económico ilimitado, entonces, y eso no puede generalizarse a toda la Tierra, es decir, a todos los humanos, o sea, materialmente, ecológicamente es imposible. Necesitaríamos, como decía antes, 1.7 tierras ahorita para, digamos, que no entre en jaque el ecosistema. Pero si viviéramos, por ejemplo, como Holanda, ¿saben cuántas tierras necesitaríamos? 3 tierras. Holanda, que se cree desde el desarrollo sustentable, la verde. Si todos consumiéramos como Holanda, si todos produjéramos como Holanda, necesitaríamos 3 tierras. Si viviéramos como Estados Unidos, 5 tierras. Y así puedo ir enumerando. Entonces, es imposible. Entonces, no sé si se entiende el link entre el deterioro de la naturaleza, lo que estamos destruyendo, y también la justicia social. Es decir, la concentración y acumulación en pocas manos de riqueza supone la explotación de millones de seres humanos y la destrucción y apropiación de la naturaleza. Entonces, claro, claro. si todos consumiéramos, digamos, para satisfacer nuestras necesidades, no para acumular riqueza, si todos hiciéramos eso, pues no habría una sobreexplotación, ¿ya? Porque sería imposible primero. Entonces, como hay pocas manos que acumulan riqueza, entonces explotan sin medida la naturaleza, dejan sin recursos a países enteros, hay todavía pobreza y hambre. Esa es la muestra, esa es la evidencia. O sea, estamos nosotros con un sobregiro de la tierra, es decir, con un déficit ecológico, con desastres ecológicos, gastamos recursos que la tierra no puede regenerar y aún hay pobreza y hambre. ¿Cómo es eso? Claro. Es justamente por A eso. pesar de que el planeta puede sustentar, sin embargo, existe bastante hambre en nuestro planeta.
Ahora, esto me Claro. llevaba a pensar el otro día, justamente estaba observando una publicación, un meme en Facebook, en donde hacían esta comparación, ¿no? La extracción de recursos por parte de estos grandes países, de estas grandes potencias, la llaman, entre comillas, cuando necesitan, le ponen como intervención humanitaria. O sea, Mm, para darle una forma más sutil y claro. poder ingresar a estos países, ¿no? Ujú. Ellos buscan siempre la desestabilización y claro, intervienen con entre paréntesis, de intervención humanitaria, de democratizar, de buscar la libertad en estos países. Y es algo lógico. Eh, más allá de lo bien o lo mal que esté haciendo el gobierno, por ejemplo, del presidente Maduro en Venezuela, pero no hay duda alguna que esta intervención humanitaria que están atrás de esto los Estados Unidos no es más que por obtener ese recurso natural bien preciado que es el petróleo de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si así vamos buscando de país en país, entonces vamos viendo de que a ellos les interesa extraer todos estos recursos, como tú lo habías mencionado hace un momento, el caso de Bolivia, con el litio y otros minerales que Claro, también existen. Entonces, sí, claro, somos claro. nosotros los que de acá Eso de seguimos es, extrayendo y ajá, por ende también somos causantes de esto, ¿no? sí. La COP decía, o sea, en las reuniones del cambio climático decían hace años ya, aunque han cambiado el discurso, que tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, si hay una desigualdad en el mundo, también hay grupos dominantes, es decir, que explotan, que oprimen gente, que destruyen la naturaleza. Entonces sí hay unas responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero claro, el tema que mencionas está dentro, por ejemplo, de los mecanismos en donde, digamos, edulcoradamente se puede decir importar sustentabilidad. Importar sustentabilidad significa darle justamente la biocapacidad, es decir, para, para que proveer recursos naturales y también zonas donde puedan absorberse los desechos de los países que han superado sus límites. Entonces, claro, ellos, como decía, importan biosustentabilidad. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, es a la fuerza. De hecho, eso está como uno de los mecanismos justamente en estas publicaciones que es del Día del Sobregiro de la Tierra, ¿no? Y que habla justo sobre la huella ecológica y todo eso. Uno de los mecanismos justo es a la fuerza. Otro es el sobreuso, pero eso es a corto plazo, es el sobreuso en el mismo país que va a acabar algún rato, otro es el comercio desigual, como vimos, o sea, hay monopolios, igual imponen, hay leyes, hay sistemas internacionales en donde sí obligan por poco a nosotros importar sustentabilidad, las donaciones son escasas y otro es la fuerza. Y la fuerza, por ejemplo, no está descartado en el futuro. O sea, el Pentágono, si ustedes entran a la página del Pentágono, a la página misma, no es que lo dijo un dirigente de izquierda, nada. El Pentágono mismo dice que va a haber guerras por el agua. Y América Así Latina es. tiene la mayor Claro, las cantidad de agua futuras dulce en el guerras ya no mundo. van a ser por el Ujú, petróleo ni nada de eso. ujú, Claro, las futuras guerras van a ser ujú, por este recurso claro, que es vital para la vida del ser humano, el agua. sí, el agua. Entonces, por ejemplo, ahí va una pregunta esencial que nos puede hacer incluso cambiar de paradigma. Es decir, esto hay que revolucionarlo desde la raíz. O sea, no podemos confiar solamente en la parte de la tecnología, que es una, como lo dices, la técnica. Pero la técnica está determinada también por las relaciones sociales. Es decir, si yo produzco autos eléctricos para evitar el carbono, autos con baterías de litio, pero sigo con el crecimiento ilimitado, va a pasar lo que acabé de decir. O sea, vamos a necesitar grandes cantidades de minerales como el litio y vamos otra vez a seguir sobreexplotando, porque la cuestión que es vender más autos. Entonces, no importa la satisfacción de necesidades, no importa cambiar el diseño de las ciudades para Claro. que se use menos carros, no importa. Entonces, esas
tecnologías, se llama justamente el evangelio de la ecoeficiencia, es decir, creen que la tecnología verde por sí sola puede solucionar. Igual la conservación de recursos naturales, o sea, haciendo parques, áreas protegidas, a la final, no está cambiando el modo de producción. Es decir, las empresas incluso se están valiendo de eso en el mercado que se llama de carbono y te dicen, bueno, tú conserva esta parte de tierra y a mí me dan un bono porque yo te ayudé a conservar y puedo seguir emitiendo más dióxido de carbono. Eso está pasando. Ese es el engaño. Entonces, sí hay enredos dentro de eso si no cuestionamos qué se quiere, salvar la vida en la tierra, y cuando me refiero a la tierra, me refiero al ser humano también, también a la vida no humana, es decir, todo lo que consideramos naturaleza, o salvamos al capitalismo. O sea, a veces se a busca, todo creo su que salvar ecosistema. ajá, sí, o al ecosistema, o salvamos el capitalismo. Entonces, todas estas soluciones a veces rayan en que aceptamos esta mentalidad voraz y le queremos poner un cierto límite, hacer lo mismo pero con tecnología más verde. Y no se dan cuenta que la lógica productivista, es decir, de aumentar siempre la producción para obtener más ganancia, sea lo que sea, o sea, va a conllevar a requerir mayor recursos naturales siempre. Y eso devasta el planeta. Eso está devastando el planeta. Detrás de eso hay un criterio Muy bien. económico, pero también un criterio Eh, de como paradigma. Ujú, Así es, así ujú. es. Estimado Luis, hacemos una pequeña pausa este momento. Vamos a hacer un saludo cordial a todas las personas que se han conectado, nos están viendo. De hecho, es un tema bastante interesante, que por aquí también leíamos un comentario que sería bueno de que más personas se contagien y puedan observar este tipo de programas, porque no solo es de aprendizaje, sino también de conciencia, de concientizar a todas las personas de esta realidad que nosotros estamos viviendo. Un saludo especial a los compañeros de Hechos de Ecuador, a Laura Poveda, a Hilda Conchambay, a Alex Serrano, a Lidia Acosta, a Boris Sosa, a Elizabeth Mena, Dani Mencías, que nos saluda desde Ambato, Lidia Acosta y Repertorio Lascano. Entonces, justamente aquí veíamos este mensaje que dice: buenas noches, muy cierto lo que habla Luis, ojalá este programa lo escucharan todas las personas y más personas. Otro comentario: por eso tenemos que dar nuestro voto, dice, a candidatos progresistas que amen el país. Yo creo que tenemos que, con estos tipos de programas, también aprender nosotros a ser conscientes para que sepamos y que nos podamos iluminar y podamos elegir candidatos que realmente tengan objetivos claros, no solo se fijen en sus intereses personales, ¿no? Ujú. Lidia Costa menciona justamente cuando nosotros exportamos materias primas, estas materias primas nos pagan una miseria. Y a cambio, pues, ¿no? Ese ejemplo que suele haber, por ejemplo, nosotros enviamos una pieza de cacao y a cambio nos devuelven en chocolates, ya elaborados y todo a mucho más costo, ¿no? Esto es lo que se suele dar. Bueno, volviendo al tema, que por cierto, como menciono, digo, es bastante interesante. ¿Cuál, cuál sería en este sentido, pues, eh, o cómo podríamos nosotros, más que buscar un nuevo paradigma, buscar una nueva idea que nos lleve a no solo tener en idea, sino que nos lleve a buscar acciones Ujú. para combatir todo lo que nosotros hemos hablado hasta el momento? ¿Cuál sería ese nuevo paradigma para enfrentar esta crisis ecológica, mi estimado Luis? Claro. Entonces, sí, evidentemente necesitamos, como vemos, otra visión del mundo, porque nuestra visión ahorita, Uh -huh. que puede extenderse a decir una visión moderna, y cuando hablo de modernidad me refiero a la edad
moderna, es decir, la que empezó en 1492 y va hasta acá. O sea, todo este tiempo hemos tenido una cierta visión del mundo que se ha vuelto opresora, es decir, ha desechado otras visiones del mundo, otras culturas, para poner una razón universal, es decir, así son las cosas, así es el mundo, no hay alternativa. O sea, parece que fuera natural que el ser humano devaste la tierra o que se enriquezca. O sea, y cuando hablo de ser humano me refiero a un grupo de personas o un grupo de países que explotan la tierra y nos explotan a nosotros. Lamentablemente, aunque, como decía, esto no es generalizable el nivel de consumo, necesitaríamos muchos planetas para hacer generalizar el nivel de consumo de Estados Unidos, de Europa, aunque, aunque no sea objetivamente así, el modo de vida nuestro y nuestro sentido común, nuestro imaginario, está permeado por esta visión glotona del capitalismo, por esta visión de comerse el mundo. Entonces entendemos el éxito como estar en la riqueza, entendemos ser avanzado como tener más autos o más carreteras. Entonces, claro, las soluciones y el nuevo paradigma, la nueva visión del mundo tendrá que ser otra, pero con ajustes a nuestras realidades. Es decir, mientras en otras partes tendrán que decrecer económicamente para dejar de consumir tantos recursos como Europa, Estados Unidos, en otras partes, como en nuestros países, tendremos que crecer sanamente, es decir, con un impacto ambiental lo menor posible, porque la cuestión va a ser satisfacer necesidades y cuando se va a satisfacer necesidades ya no es el criterio de acumulación de riqueza, porque la acumulación de riqueza, sepan, es infinito, es decir, no se acaba nunca y la tierra es limitada. ¿Cuál otra visión del mundo, otro paradigma, otras ideas que se pueden tener? Parte justamente de la relación ser humano-naturaleza. En la modernidad, es decir, este gran paradigma civilizatorio que contiene el sistema capitalista como su sistema económico, nos da pautas incluso culturales que nosotros la tenemos como naturalizadas. La naturaleza externa a nosotros. Eso comenzó hace siglos atrás, cuando dijeron la naturaleza es un objeto separado de nosotros cuantificable. Y nosotros, bueno, la tenemos que dominar, explotar y claro, utilizar a nuestro beneficio. Pero hay otras visiones del mundo que nos proporcionan las culturas negadas por la modernidad y que están todavía vigentes, pueblos indígenas de muchos países que viven todavía, obviamente, la opresión de este sistema, tanto dentro de los países como a nivel mundial, pero que tienen todavía horizontes de sentido, criterios ahí, adentro, en su cultura, aunque también vivan injusticias, tienen otra visión del mundo que puede ser pie de apoyo para construir una nueva civilización futura, nueva, o sea, completamente nueva, con elementos de la modernidad también puede ser, o sea, del paradigma civilizatorio de la modernidad, y construir algo nuevo. Entonces, ¿cuáles esas, por ejemplo, diferencias entre, por ejemplo, la visión del ser humano con la naturaleza? Una de las cosas es justamente lo que se llama ya no relacionarnos con el puño cerrado, ¿no? O sea, es el dominus en latín, ¿no? Dominar, sino el frater, la mano extendida. Esa es una visión diferente. El dominus es la visión justamente moderna de dominar la naturaleza. El frater es otro nuevo paradigma que muchos pueblos indígenas lo tienen. Es decir, otra dicotomía en el mismo sentido es la armonía versus el mito del progreso. El progresar cuantitativamente es destructivo, porque la cantidad va a ser siempre infinita. Y dicho sea de paso, es el principio de la infelicidad. O sea, si uno espera tener siempre más cosas, siempre va a poder tener más, porque es infinito. O sea, nunca va a estar satisfecho. La armonía y la calidad, es la cualidad de los bienes y servicios es lo que debe primar. Satisfacer, que sea de calidad, no de cantidad. Esa es otra dicotomía. Y otra es justamente por ejemplo, lo que decía, ¿no? La naturaleza como externa que promueve obviamente la modernidad, la sociedad capitalista, promueve esta visión externa de la naturaleza que se debe o cuidar o explotar. Es lo mismo, o sea, es dos caras de la misma moneda. Entonces, la otra opción que por ejemplo, pueblos quichuas de nuestra Latinoamérica poseen o nos brindan la filosofía que algunos llaman Pacha Sofía, por ejemplo,
que ve de una manera holística la interdependencia de las partes en un todo. Es decir, cuando hablo de cuidar al mundo o de preservar al mundo, no digo preservar la naturaleza, digo preservar el mundo como un todo. Ser humano es copartícipe, es una fuerza natural más. Entonces, es co-creador justamente de lo que ellos pueden llamar como cosmos. La Pachamama no es la naturaleza en sí, es el cosmos todo. Entonces, si yo no escucho a la naturaleza, si yo no escucho a estas fuerzas, a las otras fuerzas vitales, puedo obrar de tal manera que yo mismo recibo los efectos negativos, porque estamos en un sentido interdependiente. Otro también tiene, por ejemplo, otra visión tiene los pueblos de la Amazonía, ¿no? Ellos, por ejemplo, en algunas partes le han nombrado así como la ecosofía, es decir, una filosofía en donde ve la inagotabilidad de los recursos. ¿Pero por qué? No porque crean que sean infinitos, sino porque su modo de vida es justo de respetar los ciclos de la Tierra. Entonces, la reproducción de la vida humana y no humana es lo que se fomenta, no el aumento de la tasa de ganancia. Ellos no quieren tener más, no quieren ganar más dinero, no quieren tener más cosas. Y ahí es donde también quisiera romper el mito de ahora siento que está vigente, que es el mito del buen salvaje. Es decir, idolatrar a las comunidades indígenas y creer que ellos son perfectos y por poco que se camuflan con la naturaleza, o sea, que como nos veían antes. Es decir, que somos parte del paisaje, que no somos humanos. No, los indígenas también, o los pueblos originarios también tienen un metabolismo o una relación con la naturaleza, también son sociedades. Solo que esas sociedades tienen una visión un poco más ecológica, más holística y que va más acorde, por ejemplo, a no destruir la tierra. ¿Sí? Entonces, esos criterios analíticos, mitos, también sirven. Es decir, muchos también desprecian, por ejemplo, los mitos de algunos pueblos indígenas, ¿no? O sea, cuando dicen la Pachamama, a veces lo toma uno como la naturaleza, lo traduce tal vez un poco con la visión moderna, ¿no? Entonces se traduce a cuidar la naturaleza. No, la Pachamama somos hasta nosotros también. Los pueblos, por ejemplo, tupi, guaraníes, tenían la idea que la tierra, cuando cosechamos, nos dan dones, es decir, es un don de la tierra. Y ese don debe ser devuelto. Entonces, si alguien te hace un favor, por ejemplo, tú estás endeudado 2 veces. Debes devolver a la tierra lo que recibiste de ella y debes devolver lo que recibiste de la otra persona. Esos mitos son relatos racionales en base a símbolos que dan sentido a un sistema económico. Entonces, por ejemplo, la sacralización de la naturaleza, justamente no en el término religioso ni siquiera, sino volverla como sagrada. O sea, eso incita respeto también. O sea, no vas a destruirla por destruirla y consumir, por ejemplo, todos los días o matar en masa a cerdos, a vacas. O sea, si matas una vaca tiene que ser hasta como un ritual de respeto. Esa es una relación diferente con la naturaleza. Lo que tiene que quedar claro es que el ser humano, como todo ser viviente, necesita de materia y energía, y eso la acoge de los ecosistemas. Y también el ser humano la trabaja, es decir, ejerce un trabajo sobre la naturaleza y produce algo. Eso es la parte técnica. Ahora, cómo las relaciones sociales moldean eso es lo que tiene que cambiar, la concepción. Entonces, por ejemplo, el ser humano también, el antropocentrismo se critica mucho, y es verdad, la sociedad moderna ha puesto al ser humano en un pedestal que, como decía, dominar, desde fráter, el dar la mano. Entonces, pero puede ser otra concepción, porque el ser humano sí, acepte que es el ser más complejo en la Tierra, pero aún así no tiene ningún mérito por ello. Es decir, no se hizo él, fue gracias a la vida, a la evolución. Está sentado en la última fila del espectáculo de la vida en la Tierra. Somos los más nuevos. Tenemos un conciencia, entonces tenemos una responsabilidad ética de tener la vida a cargo. Es decir, esa es otra visión del mundo. De ahí donde el ser humano, por ejemplo, apuesta por un postulado que es la vida perpetua. Todo en función de eso. Todo a propiciar la reproducción de la vida humana y no humana. Instituciones, Estado, mercado, gente, subjetividad, todo debería cambiar en este sentido. Y eso ahí podría pararse la cuestión.
No, solo viendo que hay escasez de recursos y ahora cómo lo hacemos, no vamos a explotar ahora otros planetas, otros asteroides, no, y nos basta, y nos basta. Hay hambre, y hay gente enriqueciéndose que ya no sabe qué hacer con ese dinero. Hay gente que fruto de la explotación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales se enriquece y otra gente que muere de hambre. Naturaleza y ser humano están oprimidos. Hay que luchar por la justicia socioambiental. Ese es el mensaje, digamos, de otro paradigma, otra visión, que puede ser que tomemos de los pueblos originarios. Claro, Ellos tienen otra visión del mundo que no tenemos ni idea. así es. Y prácticamente, digamos, no es una creación de un nuevo paradigma, sería más bien implementar esa forma de coexistir con la naturaleza de esos pueblos aborígenes que la vienen manteniendo por decenas, por miles de años. Y dentro de esto, con este paradigma, ¿cuál vendría siendo eh, la, el trabajo de la academia, el trabajo de las universidades en este sentido? Claro, el problema está en que Tengo las esa inquietud. universidades, sí, ¿Qué es lo el que problema, propondrías tú con las claro, academias? claro, claro. O sea, en dos palabras, yo propondría lo que se llama descolonizar la universidad. O sea, debemos, este cambio de visión del mundo se llama descolonizar. Es decir, hemos sido también colonias mentales de la visión europea del mundo, la visión moderna del mundo que empezó con Europa. Y todas las demás culturas han sido negadas y tildadas como inferiores, como que no son racionales. Entonces, si la universidad sigue pensando así y no incorpora, yo no digo que borre todos los aportes de la ciencia actual moderna, pero que lo tome más como, como una forma de conocimiento más. Entonces, por ejemplo, el hecho de que las universidades nos enseñen todavía que hay que tener tecnología verde y que esa es la solución, sí, un poco corta. Por ejemplo, las posibilidades de cambiar desde raíz y de descolonizar la razón moderna actual, porque tiene límites esa racionalidad moderna. ¿Qué se propondría? Revolucionar las mallas educativas de todas las universidades, colegios y escuelas, empezando a ver nuestra propia historia, a ver qué elementos pueden aportar para cambiar nuestra mentalidad, pero no cambiar nuestra mentalidad para asumir el capitalismo, que muchas escuelas y colegios lo hacen. Es decir, te dicen, tienes que cambiar la mentalidad, ser mente de tiburón. No, tienes que descolonizarte de eso para transformar un sistema injusto, el actual, y apostar a un sistema más justo con elementos de otras culturas. Hacer un gran diálogo intercultural, que sí lo hay, que sí ha habido, pero la universidad tiene que descolonizarse. No se puede seguir enseñando en la economía, por ejemplo, también la economía neoliberal principalmente. ¿No? ¿Qué economistas van a salir? O en la biología, solo decir, bueno, conserven o los indígenas tienen toda la razón y déjenlos ahí ser. Eso también no aporta a la construcción de algo nuevo. Al fin y al cabo, las transnacionales siguen contaminando. Entonces, esa es digamos, mi comentario acerca de las universidades que sí deberían comenzar un proceso profundo de descolonización para cambiar justamente esa mentalidad. Pueden salir grandes profesionales, pero con una mentalidad todavía de devorar el mundo, por ejemplo. ¿Y a quién le perjudica? No van a hacernos enriquecer a nosotros como país, porque el sistema, como está dado, sirve para enriquecer, como hemos visto, a los países A que los de ahorita son siempre. potencia, a los de siempre. Entonces nosotros repetimos la receta, ellos piensan, nosotros hacemos. Entonces hay que desconocer, hay que pensar nuestra realidad, hay que transformar nuestra realidad y hay que luchar por eso organizadamente, empezando también subjetivamente, pero también apostando al cambio institucional de todo. Así es. Y de ahí creo que también viene la importancia eh, de cada uno de nosotros. Y con estos espacios informativos, con estos espacios de formación, de aprendizaje, que nos sirven para desaprender también muchas de las cosas y volver a aprender cosas interesantes, cosas nuevas, que no solo se queden en conceptos, sino que nos lleven en el campo de la acción.
Hay más mensajes. Daniela Escobar dice, felicitaciones. Hay que impulsar un paradigma integral, que no se promueva esa división humano y naturaleza, sino un todo, que está en relación a lo que tú mencionabas. Francisco Ulcuango dice, perteneciente al pueblo indígena Cayampi, aquí muchos dirigentes indígenas hablan de cuidar la madre tierra, pero promueven candidatos golpistas, probanqueros Lazo, y luego se quejan del neoliberal. Muchas de las consecuencias también de nuestra negligencia, de nuestro mal accionar, de nuestra no actuar con una conciencia real, ¿no? En cuanto a elegir. Laura Poveda, excelente programación, Luis, felicitaciones. Ser consciente del planeta donde vivimos. Estos jóvenes son los que nos dan clase de ética y dan clase de ética a algunos politiqueros. Bueno, faltan 2 minutos. Como mencioné a la estimada audiencia que nos está viendo, pues los días martes vamos a tener el programa con Luis en este sentido. Y Luis, es tu programa, así que un mensaje como conclusión final, pues, y para despedirnos de nuestra gran audiencia que ha estado interactuando con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Marco. Igual, bueno, para mensaje final, como dejar la idea que tal vez valga como semilla para esto, reproducirlo en nuestras casas, con nuestros amigos, dar la batalla de ideas, porque esto es parte de descolonizar, ¿no? Uno puede cambiar la subjetividad, es decir, el modo en que tú tienes la actitud ante la realidad, y también eso va a propiciar a cambiar instituciones o apoyar progresivamente un cambio en nuestros sistemas. Se necesitan revoluciones en todas partes, para eso también, pero se puede y hay semillas acá. También, como decía un comentario, o sea, no hay que idealizar tampoco a las comunidades indígenas, también tienen problemas, no son santos, son humanos, también tienen errores, entonces, pero ciertos criterios de su pensamiento, incluso mucho más antiguo a ellos, nos pueden servir para sentar las bases de un proyecto futuro que nunca se puede saber a priori, es decir, se lo va construyendo a manera de prueba y error. Entonces, lo único que vamos a tener son criterios. Si nos presenta 3 opciones, sabremos con nuestro criterio, con otra visión, ya no de comerse el mundo, cuál escoger para seguir construyendo. Entonces, esa es la apuesta y eso es lo que yo les invito a ser, obviamente, optimistas, sí, pero a tener claro el fondo del problema. Aquí hay 2 opciones claras. O sea, la vida humana se salva junto con la naturaleza que ahora llamamos, aunque yo quisiera apostar a verlo como un todo, o salvamos y apostamos por salvar el capital, es decir, el aumento del tasa de ganancia o la afirmación de la dignidad de toda la vida en la tierra. Esa es la apuesta. Y con eso me despido. Muchas gracias a todos. Listo. Muchas gracias a ti, Luis. Así culmina el programa de esta noche y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuve acompañando a Luis Lascano, y les invitamos a que se conecten la próxima semana y durante toda la semana en los diferentes programas. Por ejemplo, los días lunes con el análisis político a cargo de Boris Sosa, los martes con Luis Lascano en segmentos de ecosocialismo, temas interesantes como los que acabamos de ver. Miércoles en temas de bienestar social y de género con nuestra compañera Germania Oña. Los días jueves en el segmento de salud y seguridad con Marta Guerrero. Los viernes que me acompañen en segmentos de economía, microeconomía, de trabajo con mi persona. Los sábados a partir de las 18 horas con temas de desarrollo humano con Dani Mencías. Nuevamente agradecemos a la militancia de Patria Libre y a todos a quienes se han conectado por su canal Hechos de Ecuador. A todos ustedes, de parte de Luis, de parte de Marco Arceño, les deseamos una buena noche y que tengan un descanso reparador. Muy amables, hasta otro día. Chao, Luis. Hasta pronto, chao, Marco, chao a todos.